Que venga esta sandita para aquellos que no juegan de frente. Adentrito, vaya teniendo cuidado si está engañando a este criollo. Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l zorro. Por algo hay cerca en la tierra, hay que bajarlo del lobo. Just landed in Buenos Aires, coming to visit the Abstract House, which is the house where some of the new or like early employees are locked in of a company that I invested not so long ago, like a year and a half ago. I was one of the first investors, and they just launched the MVP. I think it was like a few months ago, and they are starting to onboard clients, and they decided to lock in all together in a house. You will meet Lucas Moscon, which is the founder. Was a guy that we met because I tried to hire him in Carrots as a growth manager, but I saw immediately that he was going to a completely different speed, so that it would be impossible to hire him. And we kept contact, we became friends, and then he had this crazy idea of like doing something special in the industry, which is an industry that is run by some monopolies, I would say. Like there is two big MMPs that are basically managing the industry, and they don't have a good product and service. So like he had a really nice intention to do something different. I'm going with Ivan De Cabo and David Vargas, both from Spain as well. Ivan, it's been in the app industry for a while now. He actually did a few exits. He had a widget game called Steve that got very popular. I think it was the second most downloaded app in US or worldwide. And then David Vargas, that is a guy, consultant working on growth. And in the last year, he became one of the main names on everything related to growth. So like he's having a very strong name now on the industry. There it comes, David. What's up, guys? So tierra de milanesas. Solo Lucas lo sabe, lo que nos vamos a contar. El número es Villa Isabel. Villa Isabel ahí. Abstract House. There we go. Bienvenido. Mira. ¿Pero tú quién eres? Estoy saludando a YouTube. Gracias. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Okay, people, so we just arrived in the Abstract House. This is Tina. Let's do a little bit of a tour. Tommy, I need a model. ¿Quieres hacer un house tour? Este es mi desk por la semana, me lo apropié. PlayStation, los chicos hablan de cosas privadas. Este es Tommy. ¿Cómo va? ¿Cumple hoy? Hoy es mi cumpleaños, sí. 25 años, soy cuarto de siglo. 25 años. Eres el más joven de la casa, ¿no? Sí. Bastante ordenado. La habitación de Iván. Iván aquí. Second room. Bastante ordenada también. Baño. Esta es mi habitación. Tu habitación. Ah, tienes un monitor ahí y todo. Claro. Acá es donde se vende el producto. Se pilló la matrimonial, ¿eh? Se pilló la grande, ¿eh? Aquí es where the millions are happening. A un balcony. ¿Vas a pasar el periodo de prueba o no? Yo espero que sí. Yo creo que ya lo pasé igual, La primera semana creo que ya lo pasé. ¿Cuántas semanas es de prueba? Me dijo 4 semanas. ¿Y cuántas llevas? 2. Ah, bueno. Yo creo que ya pasé. ¿Ya está bien? Sí, yo creo que sí. ¿También? Sí, yo como investor voy a decir que sí. Me sirve tu voto. Sí.
¿Aquí qué tenemos? ¿Privado? ¿Qué es esto? Privado, sí, no se puede pasar. Ahí es donde guardamos. ¿Ahí donde guardáis los clientes que no han pagado o qué? Sí, sí, sí. Acá también. Neverita, ahí es donde se guardan los Red Bulls. En esta casa, o sea, no hay cervezas. Todo Red Bull. Todo Red Bulls. Pero por sin todos azúcar, lados. ¿eh? Sin azúcar, Sin claro. azúcar. La del Investor. La del Investor. Este living no creo que lo vayamos a usar mucho. Y aquí tenemos la cama y las mejores vistas. ¿Por qué crees que me dieron esta habitación? Yo creo que para que por Vete. la mañana ya estuvieras de buen humor y no nos bajes a dar caña. La cocina a la cual no cocinamos mucho, que digamos. Pero donde se guardan los Red Bulls. Por supuesto. Esta es Tina. Solo quiere jugar. Bueno, ahí es donde comemos siempre. Después acá Buah, tenemos esta la piscina es top. piscina. Tenemos todo este parque. Por acá tenemos el jacuzzi y el sauna. Si os metéis los upstackers en el jacuzzi ya es medio raro, ¿eh? No sé si es más raro ahí o en el sauna. A ver. El sauna es apretadito. Bueno, está bien, 2 personas bien. Top, buenísimo house tour. Sí. Ahí Tommy. Pray for Tommy. Que esté con Upstack dentro de 2 semanas. Significa que ha pasado el corte. Pasa el trial, por favor. ¿Qué cuentas tú? Estamos hablando de trabajo. Buena compra, ¿eh? ¿Cuánto subirá? $200. 200. A ver quién se acerca más. ¿Tú, Iván, qué dices? Que la comida vegana es cara. Hagámoslo en euros, más fácil para En euros. Yo 150 euros, digo. No, yo 220. 220 euros. 197. 216. 718.000. ¿Tú cuánto dijiste? 220. Más de 220. O sea, es el doble. He dicho O sea, no ganó nadie. Y aquí el papi que paga. Esto no sabía antes, bien. Al menos vemos cositas. Business name. A ver, ¿qué business name pongo? El que paga la... Pero esto siempre me lo hace porque paga la invoice, ¿eh? ¿Tarda siempre de esto? El que tiene la tarjeta, vaya. 2.65. Buenos días. I think I'm the first one to wake up today. This house is very noisy though. Like it's wood everywhere, so I need to walk very slowly. I have a call with the Spanish team. So yeah, they start very early here. And Tina, it's of course awake already. And you can create squads that helps you to build more of this, right? ¿Qué está haciendo el founder? Antes de que se haga live, el anuncio en Revenue Cat de EAC. Muy bien. How you feel being a founder? Tired. ¿Le estás enseñando código o qué? Aquí le estoy enseñando a usar Cloud Code. ¿La vas a contratar? Va a ser la próxima engineer. Nice setup. As I'm getting older, chip upon my shoulder, rolling through life, you roll over and die. La 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 la. Missing Billy John, sad days are gone, remembering things just to tell them so long. ¿No queríais hacer un podcast? Nada, quedar mal. Ahí, menudo pulmón. Así me dijo. No, Iván, agarraste mucha confianza. Bajá villero. Buenos días. Leaving the house today, going to Capital, city center. I'm gonna take the chance that I'm in Buenos Aires to visit some companies / partners. One of the main things is that I always wanted to have a company that can operate 20 hours a day. So we got Vietnam and Spain. So if one day I manage to open an office in Buenos Aires,
That would mean that the company can operate roughly like 19 hours to 20 hours a day, starting in Vietnam, continuing in Barcelona, and finishing in Buenos Aires. So that's basically the goal. Me tiene loquito. Por un beso de la vaca yo daría lo que fuera. So I just left the meeting with Benu, an ex-client that I had when I was in Google. They're thinking to open a new business line on mobile apps. And yeah, I just went to meet them and see how we can build synergies. And now I'm on my way to the Adidas store. I want to get the Argentina shirt. Messi one. There we go. Taxi, 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 taxi. Buenas. Hola, ¿Qué tal? vamos a Adidas Store. A la Adidas Store, sí. A comprarme la camiseta de Leo Messi. Muy bien. Buena compra, ¿no? La de Messi. O sea, Mi mujer Maradona, yo y mi mujer. Sí. a ver, le voy a hacer una foto a esto. Él es Maradona, ahí está. Maradona, sí. O sea, entre Messi y Maradona, dices Si Maradona. le preguntás a mi hijo te va a decir Messi. Ahora si le preguntás a mí te digo Maradona. ¿Por qué? Y por la diferencia generacional. Como Messi como futbolista, Maradona como personaje. Como personaje, no, estoy de acuerdo, claro que sí. Y este es el equipo de Boca. Verón, Coppola, yo, Maradona, Basualdo. Todo el equipo de Boca, cuando yo era muy amigo de Coppola, del manager de Maradona. Ah, porque eras amigo de Era amigo de Coppola, salía mucho a la noche con Coppola, es más, me fui a Ibiza con Coppola. tú la pasaste me fui a- bien. Sí, yo viví bárbaro. Mi mujer, esto es en Holanda, en Ámsterdam. Y me llama Coppola del aeropuerto y me dice, Boca va a ir a jugar a China porque le pagan 1,5 millones extra por llevarlo a Maradona. Y vamos a pasar por Ámsterdam. Le digo, bueno, vamos a pasar a visitarte. Entonces cerré un restaurante de unos amigos holandeses. Yo vivía, mi primera mujer era holandesa. La conocí en mi segundo viaje a Ibiza con Coppola. En Ibiza. En Pachala. En Ibiza sale el amor. ¿Saliste de fiesta con Maradona? Salí de fiesta con Maradona. Era un tipo divertido, ¿no? Era un tipo imparable. No, imparable. Imparable. En el campo y fuera del campo, en los Sí, dos no, sitios. imparable. Mira, acá el director técnico era Menotti, que había sido de la selección. Sí. Estaba todo el equipo de Boca en un hotel, todos durmiendo. Y él era el único en el cuarto con 3 minas haciendo fiesta, Calentando para el partido. calentando para... Nunca durmió. Se fue a China, viajamos a China y no había dormido. En China jugó sin dormir. La leyenda. Volvimos a China y no había dormido todavía. Volvimos a Ámsterdam. Y era el tercer día que no había dormido. Qué bueno. Oye, No, puede que imparable. cambie de opinión y en lugar de la de Messi me compre la camiseta de Maradona, ¿eh? Muy bien, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, Jus. Un placer. Buena vida, Me ha Jus. encantado conocerte. Buena vida. Una buena lección. A vivir intensamente. Hasta Un ya. placer, que va muy bien. Chao. Chao, gracias. Buena vida, chao. What a shot. On my way to the Adidas store to buy Messi's shirt, and I'm meeting a taxi driver that was a fan of Maradona. I don't know which t-shirt I'm gonna buy now. Debe ser el best seller, ¿eh? Camiseta de Messi, el best seller. Igual Maradona está más complicado conseguir. Ya. ¿Sí? O sea, como desde que falleció Maradona no se puede estampar Maradona. Ah, ¿en serio? Sí, Ah, por un tema de... Sí, o sea, legal, vamos. exactamente. Puedes pasar por ahí. Vale, Muchas gracias. gracias. Vamos, Messi, vamos. Three Messis. One for me, one for Ivan, and one for David.
ser desarrollado, tío. A ver, ¿qué pone? Vamos a verla. ¿Se puede grabar o es intellectual property? Restaurants es mía. A ver, si tú puedes, si tienes el músculo para ejecutar algo, ejecútalo, oye. Sí, no, estas me falta tiempo. Pero los restaurantes, que esto Es mía, Me meto así. Este es de D+. Nah. Puede hacer que se haga la polla porque... Deeper, ¿qué era? O sea, Quitter es la de... Es un plan, es básicamente eso, lo que hablamos, un AI rapper que te crea como un plan a lo largo de semanas para superar tu adicción al... Pues yo había pensado en uno que se llama Cope, aunque bueno, es más o menos similar. Cope. Cope del verbo en inglés, cuando you have cope with anything. Cope with something, yeah. Pero es rollo de healing. Entonces es como un... Es que tú esta la haces en una semana. Eso no cuesta nada. Y más con un Cloud Code. Sí. Y Deeper es más o menos lo mismo, pero serían quick sessions de no de meditación, sino de... Como de mindfulness. Sí, efectivamente. O sea, el problema, o que a mí me ha pasado mucho, es que yo siempre he querido empezar en meditation o en mindfulness o lo que sea, pero yo no tengo tiempo. Sí lo tengo, pero no me dedico a. Entonces, Deeper serían simplemente diariamente, pues, quick sessions de 2-3 minutos. Pregunta, o sea, empieza con una pregunta concisa, que es la notificación, que es lo que hace el Ring Age, y ya después tú puedes ahí divagar todo lo que quieras. Bueno, el Recipe al final es simplemente... El concepto Recipe, pero aplicado en otras categorías. Efectivamente. Esto se le ocurrió a David, que básicamente tú ves en TikTok, en Instagram o lo que sea, el restaurante o muchos foodies que hay que recomiendan y tal, le das a compartir y automáticamente se te importa al móvil, pues, la llama viva, de ahí que se llame Candle, no sé qué. Sí, ya sé cuál es, el que dice... Sí. Ahí está. Después, bueno, esta es de hace mucho, esto es de incluso cuando salió el ChatGPT, que la tenía por ahí, que es básicamente... AI Stories Kids. O sea, como historias fértiles. Esto es para padres, le metes el nombre de tu hijo y tú puedes, ahora con Nanomana y todo esto, puedes elegir el topic sobre qué y el como estilo. fairy tales, como cuentos de niño pequeño para ir a dormir. Efectivamente, y te crea un cuento con tu hijo siendo... Tengo algunas mapeadas que lo están petando. Siendo protagonista y todo el rollo. Pues esta es desde cuando salió la primera versión de ChatGPT, pero no quisimos meter porque al final el tema de kids y tal y cual. Yo estoy haciendo una que es Actify, que es para actores, o sea, para Charlotte cuando se tiene que hacer muy buena, las auditions, sí. Para que puedan grabarse con el audition, en lugar de que yo tenga que estar leyendo la lectura detrás, si están solas viajando lo que sea y no tienen nadie que les puedan ayudar, que el detecte el script, te diga qué personaje eres, luego los otros personajes por los nombres te sugiera si es voz femenina, masculina, qué edad, etc. En el script normalmente te da una definición del personaje, entonces puede cambiar la voz. Entonces te grabas, pero el móvil te está leyendo la lectura de los otros personajes, en lugar de un disléxico que no sabe actuar como yo, que lo dice politono, mal, ¿sabes? Entonces sería eso, y luego también que puedes practicar a interpretar en plan rollo, pues el script de Titanic, de no sé qué, y puedes interpretarlo. Pues lo mismo, pero ¿En coches? En el home screen. No, bueno, las marcas es lo de menos. Y tú ahí tienes que poner BMW. Le das a Next. ¡Hostia! A ver. Ahí está el easter egg. ¡Qué bueno, tío! Se ha inventado, Iván, ¿qué le has hecho esto? 2 horas. No, este estaba hecho, este lo teníamos abandonado. Porque no tenemos el logo, simplemente fue una prueba de concepto para ver si funcionaba en el Windows. Haters will hate with what I'm gonna say, but we are going to a vegan parrillada, a vegan asado with the boys. Hacen unos platos veganos, tío, que tienen un sabor. Ah, guay, en serio. Bueno, al menos hay gente. Y el verde es orgánico, que también va prácticamente de volumen. Es más bien Google. ¿Todo bien? Estamos bastante por debajo. ¿Todo bien, Tina?
y también en cuanto a registros. Tina, te acabas de despertar. Ven aquí. Some cuddles. Ven aquí. Ven aquí. Venga, venga. Ven. No voy a jugar ahora. I bought last week these new glasses, and I don't know who I look like. Is it like a mafia guy? Or like my grandparent? Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginar. ¿Cómo vive el founder, tío? ¿Cómo vive el founder? Dice. ¿Qué Sí. nivel de vida lleva el ¿Cómo founder? vive el founder? Dice. Este Picasso es lo que le conté yo, no se entiende nada. ¿Cuánto tiempo tienes? 25 minutos. O sea, tú quieres saber el proceso. Sí. Que cuál Y qué armas en cada parte del proceso. Vale. O sea, la forma en la que yo lo hago, esto sí, no significa sea la correcta, pero a ver cómo te lo explico. Esto como de delante es. O sea, hiring o la forma en la que yo lo veo es esto, ¿vale? O sea, el nivel de candidatos que hay. O sea, cuando tú abres un rol, UA, 0. UX UI, cuando tú publicas un rol, te publica todo Buenos Aires, ¿vale? O sea, es como el volumen, o sea, volumen. Entonces, yo básicamente lo que trato es que es más seniority menos, ¿vale? Y esa es la línea. Todo lo que está en esta parte de aquí, ¿vale? Trato de optimizarla al máximo hasta quedarme en, ponte un 10% de media. Si tú estás buscando Node.js o tú estás buscando Python en backend, un killer question es años, experiencia, Python. Okay. ¿Vale? Pero eso, el survey es Dentro de LinkedIn. Estos no salen de LinkedIn, ¿vale? Listo, Entonces, sí. ahí básicamente LinkedIn lo que te va a dar es 3 niveles. Si lo quieres hacer mejor, hay muchos tools que te coge email, nombre y en lugar de hi... Ah, ya sé, lo puedo hacer en N8N rápido. Correcto. O sea, como que todo esto me lo escriban en una columna y que esta columna me dispara. Que te coja el nombre, lo ponga aquí, que te coja el email. Chao, listo. Lo hago Exacto. rápido. Y luego el form lo mismo. El form una vez ya tienes, yo tengo los forms para todos los roles, ya para todos los seniorities. Entonces vos mandás un mail que contiene el form. Exacto. Entonces, ok, el mail tiene el form. Sí. Y después lo que manda en el form me lo escribe en un sheet, la respuesta. Sí. Y eso yo lo leo y los que me gustan lo meto en una llamada. Exacto. El Sheets no lo vas a leer, ¿vale? El Sheets van a ver... te cuento. Van a ver, el Sheets van a ver unas 4 o 5 columnas, ¿vale? Que les metes un índice, les metes un puntuaje, ¿vale? Sobre ese puntuaje vas a sacar un ranking. Y lo que es el ranking de arriba son las respuestas que te vas a leer. Lo único, no te vas a leer 50 respuestas. Te vas a leer solo los que están en la parte de arriba. Entonces, básicamente la forma en la que lees es en diagonal, porque lo que haces es tarjeta roja, sí, sí, tarjeta roja. ¿Sabes? En plan, o sea, lees con el objetivo de descartar, más que... Encontrar. Sí. Ok, listo. Tengo una llamada con Hello. Venga. Dale. Lo tenemos. Sponsored by Carrots. El trainer. El máquina. Yo veo temblores. Está rompiendo la... Yo veo temblores aquí. Esto está temblando. Vale, mejor. ¿Qué dice el Tommy? Mierda, Gloria. La bestia David. La bestia. ¿Eres del Boca? Yo no, yo soy de Estudiantes. Pero el novio de una de mis hijas es enfermo de San Lorenzo. Entonces me imagino que está sufriendo. No quiero que en San Lorenzo, pero sé que tener la boca en la bombonera. Y mi mujer es de Boca, Sol es de Boca. Y Mía y Lola también, mis hijas también. Vaya, ahí en la familia fútbol, entonces... A ver, sí, Argentina. Last day in the Abstract House.
just had the last call. I think we'll chill a little bit today, and then we'll be heading to the airport. And yeah, what a week. Quite intense, I'm not gonna lie. Kind of happy to go back to my crib with Charlotte. But yeah, it was amazing. Super happy and grateful to be one of the first investors in Upstack. I think the guys are super talented and they're building something very special. And it was really great to meet the team. Like Lucas managed to find a really solid team, small team but solid, and they're able to live here together, which that's also a plus. But yeah, Lucas was pretty smart on deciding on moving in a mansion. I guess it's something that is not easy, but for them it's been game changer. I think everything is moving faster, and it's very, very easy to make everyone to be on the same page. But I'm getting back to Spain with that idea of like maybe doing something similar. We are doing a lot of things with AI now, so maybe like dedicating special squad that's gonna be focusing on what we are building on the back end and on the background of the company with AI agents. So maybe idea would be to like lock in with that small team. I don't know how the rest of the team would take it though, but at the same time I know that not everyone is ready for the intensity of like living in a house and being 24/7 talking about the business, right? So happy to be now heading back to Spain. It's been enough, I would say. I'm actually exhausted, I'm not gonna lie, I'm super tired. But anyway, time to pack. Most important, souvenirs. Then I got plenty of alfajores downstairs for Charlotte and for the team in Barcelona. And the most important thing is that when I'm traveling, I'm not like a big fan of souvenirs, to be honest. I don't like to spend money on shitty stuff that is gonna be annoying at the flat later. But I'm quite into music. I love to listen music on vinyls, which you will ask, why you listen it on a vinyl if you have Spotify? That's a conversation for another time, not now. And I got 3 pieces of 3 bands that I love and are very iconic in Argentina, or I would say Latin America. So I'm gonna start with the first one. Pescado Rabioso, which is Luis Alberto Spinetta, and that's a very iconic vinyl because it has like a really weird shape, and I got it secondhand. It's arced out. It's a quite nice vinyl for like a Sunday morning with a coffee. It's quite psychedelic, chill rock in a way, not very heavy rock. So that one is coming home with me. That one that I'm gonna show you now, which is Charly Garcia, it's in the 80s, like early 80s, and it's more of a, I would say, mix of rock, new wave, and it was very special because it was the one that defined the new rock era after the dictatorship in Argentina. So it's a quite iconic one, Charly Garcia, which the vinyl is Click Modernos. And then we got another one, very special one from the 92, which is Soda Stereo, which you will probably know this one. This one is more like alternative rock. And yeah, I'm pretty sure that you know songs from these guys. It's a very, very nice one as well. And with Soda Stereo, I'm gonna put my favorite song, which is Persiana Americana. And time to pack!